Mi papá trabajaba en seguros, pero a los 41 le detectan, o sea, a los 45 de él creo, le detectan cáncer fulminante y muere y deja a mi mamá con 41 años y con un hijo recién nacido de 3 meses y sus otros 3 hijos a la vida, pues. Y nunca habiendo estudiado, entonces fue tanto el sacrificio de mi mamá que de verdad probablemente para muchos esa vida mía era una burbuja en su minuto. Y porque estaba súper cuidadito, todo funcionaba bien. Obviamente tenía los problemas de falta de una figura paterna en el minuto real, o sea, no tenía papá, no tenía mi mamá siempre trabajando. Miraba mi cuenta, menos 15 millones. Y decía, chuta, no tengo plata. ¿Cómo compro un anillo? ¿Cuánto cuesta un anillo? Y te empiezan a decir 2 veces el sueldo, 1 vez el sueldo. Claro, es como la regla que y decía, bueno, si no me alcanza, pero... Cambio los hábitos, pasan 3 meses y ahí hay un cambio brutal en mi vida, porque fue como primera vez que abro la cuenta corriente y hay plata. Fue súper satisfactorio, pero fue como, siempre estuvo ahí. Yo ya tenía resuelto y siempre cuento esto, que es importante porque los que estén escuchando, que si ganan el sueldo mínimo, ganan poquita plata, eso yo ya lo tenía resuelto. Yo sabía ganar plata. Tuve el ejemplo de una mamá ultra sacrificada probablemente, yo entendí que había que sacrificarse y sacarse la mugre. Cuando pensamos en educación financiera en Chile, siempre hay personajes que se nos vienen a la cabeza. Hay personas que enseñan a través de redes sociales. Y el día de hoy les traemos un invitado súper, pero súper especial, que no solamente tiene un propósito de impactar a más de 100 millones de personas en toda Latinoamérica, sino que aparte tiene un podcast, tiene varios proyectos, se ha dedicado un tiempo a la inversión inmobiliaria y actualmente está con su aplicación Final. Le doy la gran bienvenida a el Pancho Ackerman. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar. Así que bueno, partamos por preguntarte, ¿quién es Francisco Ackerman? Esa pregunta como que cambia en el tiempo, pero hoy día soy padre, muy contento de un hijo que ya tiene 2 años y medio casi, Hugo, y una hija que viene en camino, así que me tiene muy emocionado, el segundo padre. Qué lindo. Marido, muy feliz, muy contento, de una señora ultra power que ha sido uno de los pilares, yo te diría, de este crecimiento personal y en conjunto, porque los dos nos apañamos para salir de deuda, los dos aprendimos a generar valor y generar ingresos. En algún minuto ya ganaba prácticamente el doble que yo. Cuando yo estaba empezando a emprender y como que estaba por las chauchas, ella era un bastión ahí. Y hoy día estamos ahí distintos y generamos ingresos en conjunto. Entonces me encanta. Y aparte estar enamorado de todo el resto, pero como estamos hablando de finanzas, ese punto le pongo una visa importante. Un propósito en común. Tiene un propósito en común, sí. Y también emprendedor, escritor, autor de bestseller, apasionado de la educación financiera. Yo diría que eso es lo que hoy día me caracteriza más que nada. Y aparte de emprendedor, me gusta ayudar a emprendedores. Una de las cositas que tengo, pese a que no soy un gran capitalista todavía, así como que tengo mucho dinero, de lo que voy sacando, siempre tengo un porcentaje destinado a invertir en emprendedores. Me gusta mucho el emprendimiento. Qué buena. Y me imagino que eso tiene sus raíces, así que partamos por el principio. Viviste siempre con tu mamá, y en este caso, sí. Cuando fuiste al colegio San Francisco de Asís, en San Carlos. Sí. Y nos contabas que también había sido un gran esfuerzo de parte de tu mamá. ¿Cómo fue en esos tiempos tu experiencia? Bueno, mi mamá es una luchadora, una máquina. Era, ¿verdad? Se murió el 2022, pero hay que entender como el contexto. Mi madre era una persona que no terminó ni el colegio, se casó muy joven, enamorada, en una muy buena situación. Mi padre era alguien que era súper potente financieramente, que también se hizo prácticamente solo porque era segunda generación de un suizo que se vino a la vida a Chile porque le gustaba el fútbol, a jugar fútbol en el sur. ¿A que sí, y desheredado además, porque en Suiza su familia dijo, oye, las mujeres acá van a necesitar la plata, así que tú te caes sin ni uno porque te las podís solo. Ya viene la antigua. Así eran antes. Claro. Y mi papá era él con su hermano y su hermana y empezaron cada uno por su carrera. Mi papá trabajaba en seguros, en compañías de seguro, consorcio, Cruz Blanca, ISAPRES, como que estaba en ese mundillo. Y le estaba yendo muy bien, pero a los 41 le detectan, o sea, a los 45 de él creo, le detectan cáncer fulminante y muere y deja a mi mamá con 41 años y con un hijo recién nacido de 3 meses y sus otros 3 hijos a la vida, pues. Y nunca habiendo estudiado, entonces... si bien probablemente algo de dinero le dejaba en ese momento, que probablemente mi papá le iba bien y tenía cosas, nadie piensa que se va a morir a los 40 y tantos. Entonces no dejas
una herencia para mantener a tu familia por generaciones, nada. Entonces, mi mamá se tuvo que poner las pilas muy, muy rápido y a la fuerza tuvo que trabajar. Y los recuerdos de mi madre siempre son trabajando, todos y llegando muy tarde, 10 de la noche, no sé, pues son cosas muy locas, pero en el tiempo yo me reía, bueno, sabía, era un niño, pero me acuerdo que ella me iba a dejar al colegio en la maleta del auto porque en los asientos delante llevaba niñas porque les cobraba como furgón escolar. Hacía como furgón, que en esa época también se hacían esas cosas más ilegales, hoy día tiene que ser un... y entonces hacía eso, después se abrió una florería, abrió un café y siempre emprendiendo, pero como a la fuerza. Entonces tenía ese espíritu de generar plata como mamá leona para cuidar a sus niños. Y nos dio de todo. Por eso yo lo recuerdo con cosas muy lindas. De hecho, mi hermano a veces en algún momento le generaron como un rechazo a tener una mamá tan poco presente. Pasa eso. Se tuvo que sacrificar mucho. Entonces, ¿por qué la mencioné? Porque creo que es un factor bien importante en mi vida de 2 puntos. De cómo, del esfuerzo, obviamente, pero el de dejarse un poco estar. Probablemente yo no necesitaba muchas cosas. Ya me compraba de verdad... no sé si por una mezcla entre amor y sentimiento de culpa de no estar presente. Yo siempre tenía como acceso a lo último de lo último que podía, como que la última consola, el último lo que sea. Yo no podría decir, oye, ni burbuja, probablemente sí. Pero a punta de que ella cuando estaba ya más viejita se quedó sin ni uno. Y ni uno, o sea, nada. Teníamos que ¿cómo te impactó eso a ti? Harto, porque era una enfermedad además. No es que como que se quedó desde la nada, sino que se enfermó y tuvo que dejar de trabajar. Y como era emprendedora, los emprendedores conocerán que cuando dejáis de trabajar, dejáis de generar. Y se acabó nomás. Y ella no sabía de jubilación, nunca tuvo instrumentos de inversión, nunca tuvo educación financiera. Entonces, por un punto fue el impacto económico familiar, que además se le murió un hermano entre medio. O sea, a mí se me murió un hermano entre medio. Entonces, a mi mamá se murió un hijo, que eso le gatilló hartas cosas. Entonces hubo impacto económico familiar, que igual lo podíamos solventar, entre todos pagábamos feliz para que ella estuviera lo mejor posible. Pero lo más importante es ese espíritu que uno va viendo que era como una mamá poderosa, que de repente está llorando porque se siente incapaz, que aunque tú le digas, pero no te preocupes, si nosotros te vamos a mantener, y es como, ella tenía ese espíritu de ella ser la proveedora, lo obtuvo con esfuerzo. Entonces vais viendo que como que se apaga eso. Y también su enfermedad era muy de mierda, no podía hablar. Entonces mi mamá era muy buena para hablar, muy buena. Entonces tú la escuchabas, la veías apagada y como sabía que no la entendían, balbuceaba un poquito y tú tenías que tratar de buscarle como ella y tratar de interpretar. Entonces cambia obviamente lo que uno tiene ahí. Y también ahí empezó a conversar con ella de algo que nunca había hablado, era plata. Era como ¿qué pasó? Y ahí me empecé a decir estas cosas como confesiones de que ganas de haberme cuidado un poco más a mí, que ganas de tener un colchoncito para no depender de otros, que ganas de haber cuidado, no sé, pues haber tenido buenos seguros, más otras cosas para que quizás cuando me empezó la enfermedad poderme la tratar y una serie de cosas. Entonces eso en verdad son como los recuerdos más potentes de mi mamá, todo el esfuerzo mezclado con este como colapso final donde sinceramos nuestra educación financiera. Y eso me motivó a mí a crear muchas cosas en parte. O sea, te inspiró en el propósito que... Mucho. Claro. O sea, yo espero que las mamás que me estén escuchando, que yo sé que siempre en la cabeza los hijos son lo más importante para una mamá por lo general, se cuiden a sí mismos también. O sea, el mensaje de mi mamá era ese, era como me faltó cuidarme. Así como tengo que cuidar a mis hijos, yo también soy importante. Es un propósito súper noble. Me imagino que todo lo que estás creando y todos los proyectos que se vienen, si es que están bien orientados, siempre tienen grandes frutos. Sí, seguro que sí. Ojalá. Sí, no, estoy seguro. Y bueno, entonces, te criaste entre Vitacura y San Carlos. Sí. Entraste a estudiar ingeniería comercial. Sí. Y en ese tiempo, cuando entraste a ingeniería comercial, ¿tenías como el propósito claro, como quiero ganar plata? No. ¿No? No, era... ¿Fue como por descarte? Que fue como... Lo único que conozco, la figura más paterna de mi familia era mi hermano mayor. Yo tengo 20 años de diferencia con el más grande. Él era ingeniero comercial. Entonces, eso era como el punto de vista que tenía. Y no sabía bien qué hacer, pero sabía que me gustaba empezar cosas, me gustaba... siempre como vendía cositas en la calle, no sé. Entonces, comercial.
¿no? Y obviamente quería estudiar algo, tenía que como seguir lo que se dice que es importante. Por eso digo, yo creo que fue tanto el sacrificio de mi mamá que de verdad, probablemente para muchos, esa vida mía era una burbuja en su minuto. Y porque estaba súper cuidadito, todo funcionaba bien. Obviamente tenía los problemas de falta de una figura paterna en el minuto real, o sea, no tenía papá, no tenía mi mamá siempre trabajando, pero como que todo lo otro estaba como súper bien resguardado. Entonces, no existía, no tenía como esa hambre de, oye, yo quiero hacer esto, sino que, voy a estudiar esto. Esa hambre me surgió mucho después, cuando eclipsan estos temas, cuando está el tema de mi madre, cuando yo me endeudo, cuando pasan otras cosas, como que ahí siento que me pegué una reventada un pinchazo claro, de la burbuja. Sí. Mira. Sí, pero en ese momento era como, me lanzo, y siempre simpático, alegre, eso lo tenía muy, muy calcado. Y durante la carrera empezaste a trabajar también, ¿o no? Sí, eso siempre he sido muy trabajador, muy trabajador. Probablemente por el ejemplo que tenía. Claro. Yo estaba estudiando y apenas pude y sin tener una necesidad. Entonces, era trabajador porque me gustaba trabajar. Empecé a trabajar en un emprendimiento, después comencé a trabajar en Atrapalo.cl mientras estaba en la carrera, que era una empresa, como decirlo, como las de descuentos, o sea, típico, no sé, similar a Groupon, pero no igual. Tenían estos conceptos como de descuento en salas de cine, descuento en pasajes, en viajes, etcétera, y también ellos querían sacar descuento en restaurantes. Y como antes de eso yo había trabajado en un emprendimiento de restaurantes, ese fue mi primer trabajo en la universidad, era de los pocos que tenía experiencia en Chile con restaurantes. Entonces me llaman para eso. Y creo el área, que era como Atrapa los restaurantes. Y fue divertido porque yo era estudiante y tuve que armar el área, después tuve que contratar a mi jefe, porque en el fondo yo no podía ser jefe. al jefe? Sí, ¿Quién será el jefe ahí? Y se llama Javiera. Era muy divertida la entrevista porque era, no, es que tú vas a ser la jefa de nosotros. ¿Cómo? Porque yo estoy estudiando, yo no puedo liderar, o sea, tengo medios días nomás para trabajar, entonces fue muy simpático eso. Y me fue muy bien de esa empresa. Y después terminé mi carrera, entre medio me fui a Australia, hice esto como... ¿Working Holiday? Sí. Ah, buena. Sí. Yo tenía, como era alumno medio promedio, tenía atrasado 2 ramos, que era, no sé, para inglés, no soy bueno para inglés. Lucho Jara. Y no soy bueno para el inglés, pero tampoco. Y lo tomé el ramo y me quedaban más de un semestre disponible. Tenía como 7 meses más las vacaciones. Y dije, ¿qué voy a hacer? Australia. Junté plata. Bueno, hay una anécdota divertida. Yo estaba pololeando en esa época. Era mi primera polola, como la vida y todo. Y se separa mi hermano también, que eso también me afectó en ese minuto. Mi hermano mayor, que para mí era como el súper ejemplo. 5 hijos, matrimonio como perfecto, todo era perfecto. Todo perfecto. Exitoso, muy joven. Entonces, cuando pasa esto, yo converso con la ex señora de mi hermano, que le mando un saludo, la Magdalena, a una máquina, y como, ¿por qué pasa esto? Y me acuerdo que me cuenta como que se casó súper joven, no conoció a nadie, y una serie de factores de por qué se terminó enamorando de otra persona. Yo digo, quizás no estoy enamorado, quizás estoy pololeando porque es mi primera polola, y hablo con mi suegro, me acuerdo, y le digo, suegro, él era separado. Yo quiero viajar y voy a terminar con su hija. ¿Por qué? No, porque quiero saber si realmente estoy enamorado. Así que voy a conocer más mujeres. ¿Y le fuiste a decir al suegro? Sí, y me dijo, aquí tienes 600 euros. Tu suegro te financió terminar con su hija. Pero no me lo dijo así, sino que es como que dijo, tenían buena relación también. Muy buena relación. Yo tenía muy buena relación y fue como, tenés toda la razón. O sea, yo viví una separación, eso es muy normal. O sea, lo que estáis pensando está muy correcto. Pero fue chistoso. Obviamente cuando yo cuento a todos mis amigos como, weón, te querían fuera. y será. Y después no volví, no pasó nada. Pero bueno, ese viaje lo pasé bien, trabajé de todo, trabajé en la construcción, trabajé de todo, lavando pisos, aspirando alfombra, aspirando oficina, de lo que se podía. ¿Y te diste cuenta si estabas enamorado o no? No estaba enamorado. ¿No? Estaba feliz, obviamente, y todo, pero bueno, cosas que pasan. Claro. Y vuelvo a trabajar a Atrápalo y después salgo de la carrera y ahí trabajo primero en una empresa de garantización de cheque. Ya. Que no fue una muy buena experiencia, pero te diría que me enseñó todas las cosas que... ¿Esa era la empresa familiar? Una empresa familiar, sí. Ya. Que es chistoso, porque me llama un tío. Yo creo que aquí los que están escuchando dicen, no, Francisco, cacha la burbuja, po. Cuando sale de la carrera lo contrata un tío. Y me dice, porque mi tío tenía hijos que eran nada que ver, era artista y otras cosas. Entonces me dice, necesito que tú me ayudes en esta empresa. Ya. Y me encuentro en una empresa donde habían pura familia
que pensaban cosas muy distintas entre todos y se tomaban decisiones casi como, oye, Francisco, tú estás de parte de los gerentes, así que votamos y tú no participas de este directorio. Y yo como, pero si esto es para el bien de la empresa, ya. Y me pasaban cosas muy locas que no vale la pena mencionar, claro. pero me enseñó varias cosas que voy a tener en cuenta si algún día me va muy bien y heredo una empresa, de elegir gente muy profesional, no sé, hay un montón de cosas que viví. Y bueno, la empresa la ha ido bien hoy día y todo. Entonces, cuento corto, duró 1 año y lo bonito es que como me había ido bien en la carrera y ya tenía experiencia laboral porque estudié y trabajé, entonces tenía como un currículum, me contratan de Club de Innovación, que era una empresa que a mí me gustaba mucho. ¿Era como de emprendimiento? Full emprendimiento. Sí, pues yo había hecho el magíster de innovación, entonces me gustaba el tema. ¿Tú saliste a buscarlo o ellos te dijeron? Me fueron a buscar. Bueno. Sí. Buena. Y trabajaba Iván Vera, que para quien conoce el mundo de la innovación es un personaje como súper destacado, entonces como que había mucho que aprender ahí. Y ese mismo año me compro mi primer departamento. Ahí reservo un departamento porque tenía un sueldo estable. En esa época, el 2014, era mucho más fácil que hoy día. Y los departamentos se pagaban solo y sobraba plata. Era como, Uy, qué lindo. Era como que me llegué a entregar el departamento y mi sueldo aumentó un 10%. Entonces, como, ¿por qué no todo el mundo está invirtiendo? Yo decía en ese momento. Y ahí también me ofrece trabajo Gabriel de capitalizarme. Porque en la entrevista él me vendió, era emprendedor y era el vendedor, era todo. Me acuerdo que tenía solamente 2 departamentos para vender. O sea, así de chica era la empresa. Y le dije, ya, quiero eso. Y nos hicimos amigos y me dice, oye, ¿por qué no tenía que trabajar conmigo? No, porque acabo de entrar a la pega de mis sueños y tú eres tú. Era como que voy a hacer, conozcámonos más. Y mientras trabajaba, se fue entablando una muy buena relación como profesional con Gabriel. Gabriel cachó que yo era buen como emprendedor y me invitaba, me acuerdo, una vez al mes, nos juntamos en un castaño, justo afuera de su oficina, a hablar de negocios. Ahí aprendí el tema también de los mentores. Yo creo que las personas que están escuchando, uno dice, oye, ¿cómo se pillan mentores? Hay gente que los paga, hay gente que los encuentra en la vida porque te llevas bien y es súper importante ser abierto a tener conversaciones que agreguen valor a ambas partes. Entonces yo le hablaba como de mi aprendizaje del magíster, pero también aplicado a la empresa y hablamos del modelo de negocio de capitalizarme mientras yo estaba en Club de Innovación. Y pasa 1 año. El club fue muy interesante, fue muy entretenido, pero ahí me di cuenta también que no había mucho, como que mi hambre no iba a ser satisfecha porque yo era gerente comercial, siendo súper joven en esa empresa, pero gerente de una empresa de 5 personas donde 4 eran gerentes. Claro, para que no se imaginen como, era como que era el título, pero... Y probablemente el título era porque como tenían que ir a hablar con otros gerentes, tenían que llamarte gerente. Claro. Pero no ganabas como gerente, claramente. O sea, tenías toda la responsabilidad de un gerente, pero sin la plata. Sí, era una empresa chica. Pero cuando yo pregunté, oye, ¿nos quieren ayudar a abrir Perú? No, porque nos gusta que sea solo Chile. Bueno. Y hagamos más cosas. Y era como que era un club súper acotado. Entonces dije, aquí ¿qué me queda? Crecer, puedo convertirme yo en el gerente general, ganar el doble. Y se acabó. Esa era mi carrera en esa empresa. Entonces, ahí me acuerdo que me junté con Gabriel. Y le conté, y le dije, oye, ahora sí me interesa trabajar en tu empresa, porque en ese mismo año Gabriel había pasado de estar solo a ser 35 trabajadores, a una empresa que ya estaba facturando. Entonces dije, le había levantado capital. Entonces dije, este gallo quiere convertirse en un unicornio. Esa era una de sus metas en ese ¿Este era momento. el de capitalizarme? Sí. Ya. Y ahí me dice, Pancho, bienvenido, ¿querés venirte como gerente comercial? Y le dije, no, porque tu empresa es como el forro, le dije. Lo basuraba y todo. Pero no se lo dije en esas mismas palabras. Había buena confianza ya. Ya. Pero y yo creo que eso me hizo crecer mucho. El tema de decir la verdad. Hay mucha gente que trabaja y a su jefe lo único que hace es de pleitesía y eso no es trabajar de verdad. Pero yo le contaba que mi experiencia como cliente había sido mala. Le dije, solamente porque te tengo a ti que eres el dueño, me informo de cosas, pero si tú no estás, yo no sé qué compré, no tengo idea de nada, no sé si lo que compré es bueno. Fue como, ¿sabéis qué? Yo quiero crear un área nueva que se llama experiencia de cliente. Me gusta mucho el tema de experiencia de cliente. Y en Chile no existía todavía en esa época. Hoy día se habla más, pero en esa época era solamente postventa, que la postventa para mí es la derivación de las cosas malas. Es como, tú llegas a postventa porque ya hiciste mal la pega.
¿Ah? Como ya te viene, Mira. cuando viene el reclamo, es que ya está quemado. Claro, y eso se podría evitar justamente con la experiencia del Experiencia cliente. cliente. Entonces creé un área, empecé trabajando con un equipo pequeño, 3 personas, y hice una primera pega que fue básica, pero fue pescar el teléfono y llamar a los 500 clientes del momento, uno a uno. Y hacer una encuesta súper importante que dio los números que yo pensaba, que el 90% no tenía idea que había comprado. Y de ahí cuando me dijeron, wow, ¿Y qué era lo que vendían? departamento. Ah, departamento. Pero no tenía, era como que no, yo compré hace un año, pero no sé en qué está, no sé si lo van a entregar, no sé si es de verdad. ¿Eran como en blanco? Sí, pues. Ah, ya. Era como una de las primeras empresas que vendía en blanco. Entonces, y yo les decía, yo también soy cliente. Entonces nos llamamos nosotros, y es como, yo también, pero mira, donde yo compré ha crecido 500 UF. ¿En serio? Ay, estoy ganando. Y dije, no, virtualmente, porque hasta que no vendáis no se gana. Pero hoy día vale más tu departamento. Oh, wow, qué fantástico. Lo voy a recomendar, así como. Entonces yo le decía a Gabriel, o sea, todos esos clientes, además, si tú simplemente les dices la verdad, o sea, lo que compraron está mejor que el año pasado, Claro, ya. tenéis recomendaciones. ¿Cómo estáis perdiendo eso? Entonces ahí creo el área de experiencia. Y con el tiempo me empecé a ir bien en la empresa. Tomo el área de marketing, después tomo el área de proyectos. Se reían en la pega, porque era también bien trabajador, me gusta. Siempre digo, cuando yo no tenía polola, mi polola era el trabajo. O sea, yo era de los que me quedaba 12 horas trabajando y me da lo mismo, lo pasaba bien. Que es bien importante destacar, no significa que tú tienes que dejarte explotar por una empresa, para que no confundan. Pero yo sí soy de la teoría que si uno quiere crecer, tiene que dar más de lo que te piden. O sea, no conozco absolutamente a nadie que, oye, tu trabajo es A, y si tú haces A, te va a ir, o sea, te va a ir Va a ir bien, en ascenso, te van claro. a pagar lo que se le paga a A. Sí. Pero si tú quieres ganar A más B, tenés que primero trabajar A más B y la gente dice, oye, este compadre. Claro, es saber- la única forma de destacar Sí, dando po. más de lo que te piden. Sí, y saber pedir también, porque hay gente también. que destaca y es muy común, y ojo, no lo hacen de mal, que si tú eres bueno trabajando, es como, le gusta trabajar, y si no pide nada, bacán, pues tengo un gallo seco que cuesta poco. Claro, claro. Entonces, también uno tiene que aprender, eso me costó. Yo estuve harto tiempo trabajando más que la mugre y de repente veía entrar a cabros jóvenes, recién salió la U y ganaban lo mismo que yo, y yo decía, ¿Qué onda? y era por ser callado. Ujú. Entonces, cuento corto, ahí hago una carrera súper grande. Todavía no era influencer, no era nada. Pero también hago una carrera en mis gastos. Ahí empieza, Ya. ahí empieza el problema. Ahí me bajó el diente por cafecito todos los días caro, el cambiar el auto, cada ascenso un cambio de departamento. En el fondo yo iba a vivir con más lujo. Ujú. Y me baja ese espíritu como de... Como me lo merezco. Soy seco. Claro. Sí, era una mezcla entre me lo Ah. merezco y ya sé que soy seco, entonces como me va a ir mejor, compro cosas buenas hoy día y después las pago. Ah, ya. A crédito. Ya. Empecé a ocupar el crédito y no de forma sana. O sea, ¿Y qué empezó a pasar? deuda. 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 Me iba bien, pero siempre estaba al límite usando las tarjetas. También pasaba harto tiempo, entre medio distintas relaciones, pero vino una relación seria. O sea, todas son serias, pero me refiero a una relación que de verdad yo decía, Con oye, proyección. aquí me estoy proyectando. Claro. Y eso fue el 2019. Y el tema es que, chuta, no tengo plata. ¿Cómo compro un anillo? ¿Cuánto cuesta un anillo? Y te empiezan a decir 2 veces el sueldo, 1 vez el sueldo. Ah, Y claro, decía es como la regla que y hacen. yo decía, bueno, si no me alcanza, pero... o sea, miraba mi cuenta, menos 15 millones. O sea, ¿con qué plata voy a pagar ese anillo? y a tirar el crédito significaba otra vez. Ya. Entonces, ahí empezó a cuestionarme y primera vez que como que empiezo a tratar de proyectar cosas, y si eso va a costar anillos, pues cuánto va a costar el matrimonio, y de dónde sacar plata para eso, chuta, que tengo un problema Claro. grande. Y ahí como que se conjuga con esta época que empiezo a hablar más con mi mamá, porque mi mamá ya está con hartos problemas, y le empiezo a preguntar. De hecho, llego ahí como para decirle como, mamá, no tengo plata para el anillo, no tenía uno que te sobre. y ahí también me sentí como medio miserable, porque era como mi mamá enferma, que yo la mantengo, y vengo yo como el hijo a pedirle más ayuda que siempre me ha dado. Y ahí me dice, pero ¿cómo si eres exitoso? ¿Sí? Ya balbuceando, hablando más o menos, pero era como, tú eres exitoso, porque era lo que demostraba hacia afuera. Dice, sí, pero estoy endeudado todo el rato, no sé por qué. Y ahí empezamos a hablar, y ahí se abre esta conversación de plata. Entonces, ahí es donde me caen las tejas súper fuertes, como de hablar de plata, saber que ella también fue una madre súper empoderada que hacía la pega y nos daba de todo, pero hasta el nivel de no tener ni uno. Sentir que yo iba para la misma dirección,
O sea, si ahora tenía 31 años y estaba generando lucas, soltero, sin hijos, porque dije, mi mamá por último tenía 4 hijos, o sea, tenía que hacer cosas. Yo sin hijos estoy tirando el agua, Claro. o sea, al revés, haciéndole hoyo a mi propio barco, que me pasa. Y ahí me cambió el switch. Yo diría que ese fue como el momento, el real momento cero. Ahí fue como el comienzo de todo lo que vino ahí, después. ahí donde digo que cambié de Frank a Francisco. Y también pasan varias cosas. Que uno fue bajar este ego y decir, ya pues, hablemos de plata con todo el mundo. Pero no en mala manera, sino que sincerándose, hablando con mi polola en esa época. Dije, hoy tengo un problema. Porque salíamos a comer 3 veces a la semana, tenemos un estilo de vida súper ostentoso para el nivel de ingresos nuestro, ¿no? Porque, ojo, hay gente que se escucha y dice, bueno, eso no es nada. Y hay gente que va a decir, está loco. Para nosotros era mucho, ¿no? Y ella me dice, yo también tengo deudas. Y yo, Chuta. entonces, ahí empezamos a salir juntos de las deudas. Y ese fue un punto muy bonito. Nos unimos mucho más, de hecho. Pero dije, ya, quiero salir de deuda y quiero cambiar mi vida. Quiero cambiar hábitos. Empecé a como quiero dejar de sentirme este rockstar. Porque como que empecé a mirar para el lado. También me acuerdo perfecto, ese año nuevo, que ya estaba aumentando estas cosas, pensando estas cosas, y veía amigos míos que tenían sueldos que incluso eran menores que el mío, pero estaban ordenados. Estaban pensando en su casa propia y la estaban pudiendo pagar, y yo no tenía casa propia, no tenía nada, arrendando, gastando plata como chancho en todo. En ese momento yo estaba ganando 2 millones de pesos. Para alguien que tenía 31 años, no era mal sueldo. Y ese año pasé a 3, de hecho. Estaba justo pasando de 2 a 3 porque pasó una anécdota que me estaban ofreciendo pega y estaba negociando mi sueldo, pero bueno. Estaba ganando 2 millones. Mi señora probablemente había estado en algo relativamente similar e incluso más. Ella era vendedora, entonces le iba muy bien vendiendo. Entonces, como núcleo de pareja, solteros, o sea, y sin hijos, o sea, pololeando, uno podría estar en una vida, o sea, podría estar muy tranquilo, y en vez de eso nosotros estábamos endeudados. ¿No? Ese era el problema. Y hice un cambio nomás de hábito. Hacerme comida en tupper y llevarlo a la pega, que para mucho eso es obvio, pero hay que entender que cada uno vive su realidad. A veces a la gente le gusta sentarse en la del otro y juzgar. Y así como hay gente que con 2 millones vive, hay gente que con 2 millones me dice, y me escriben hoy día, oye, es imposible vivir. Digo, pero ¿cómo es imposible? Si hay gente que gana menos. Ya, y cada uno tiene sus limitaciones. Y hay gente que gana 10 millones y aún así le cuesta. Entonces, uno tiene que ir viendo los hábitos que tiene la persona. Cambio los hábitos, pasan 3 meses y ahí hay un cambio brutal en mi vida, porque fue como primera vez que abro la cuenta corriente y hay plata. ¿Sí? Y fue como... ¿Cómo te hizo siempre sentir se eso? pudo. Sí. Fue súper satisfactorio, pero fue como... Siempre estuvo ahí. Yo ya tenía resuelto y siempre cuento esto, que es importante porque los que estén escuchando, que si ganan el sueldo mínimo, ganan poquita plata, eso yo ya lo tenía resuelto. Yo sabía ganar plata, porque como tuve el ejemplo de una mamá ultra sacrificada probablemente, yo entendí que había que sacrificarse y sacarse la mugre. Y ojo, sacarse la mugre no quiere decir no es como, no, es que yo voy a ir a barrer todos los días y voy a ganar plata. No, es sacarse la mugre en un camino que tú sepas que hay ingresos. No sé, pues como... Cuando se saturó la escuela de psicología, hay gente que se entraba igual a estudiar psicología, pese a que la carrera era más cara que los ingresos de un psicólogo. Entonces tú decís, aunque te guste, estás tomando una decisión poco eficiente. Claro. ¿Ah? A menos que de verdad tu meta sea ser el mejor psicólogo del mundo y vaya a volarle a patada a todo el resto, estás entrando a un mundo que está repleto, entonces tus posibilidades de que te vaya bien van a ser bajas y tú probablemente no lo sabes, pero... Deberías saberlo. Deberías estudiar el campo laboral que te vas a enfrentar. Yo sí hacía esa pega. Yo sí sabía que los ingenieros comerciales, en la universidad que estudié, porque también traté de postular a buenas universidades, entonces ingeniero comercial de la Adolfo Ibáñez, yo sí sabía que salían con una renta desde 1 millón de pesos. Yo sí sabía que si hacía mi esfuerzo podía salir creciendo. El ejemplo empírico estaba. Entonces, ese trabajo yo ya lo tenía hecho. El problema eran mis egresos. Claro. En ese entonces. Y después aprendí que uno podía ganar mucho más también, porque cuando empecé a ahorrar, a invertir, pasaron cosas en mí muy, muy, muy relevantes, que fue como que me liberó cabeza. Yo siempre estaba pensando cómo hacer la plata para el mes. Cómo vivir el día. Te da un relajo también. O sea, Sí, como que tu cuerpo, tu sistema nervioso, yo creo que a todo nivel como que te da una tranquilidad. Y aunque no era mucha plata. Claro. No sé, eran 200 lucas, pero yo decía, ¿y dónde la invierto? Por fin, puede ser inversionista, voy a ser rico.
Pero el tema es que ahí pasa en mí esto como de por fin puedo proyectar. O sea, yo sé que tengo una capacidad de ahorro, puedo llegar a ahorrar 200 lucas mensuales y después 300 y después 500 y en algún minuto llega a ahorrar, no sé, 2 millones mensuales. Ya no ganaba 2 millones, obviamente. Claro. Y se podía. Entonces, era aprender a vivir con menos de lo que ganaba. Claro. Era una regla ultra básica, que una regla que, aunque duela, es la regla de la vida, de todo sentido, que no porque yo haya hecho bien en eso me funciona. De hecho, en el sobrepeso, yo que es una pelea constante mía, sé cómo funciona, pero me cuesta mucho. Porque no porque sepas, lo vas a hacer. Claro. El sobrepeso No es una cosa de conocimiento. es súper simple. De... Consume menos de lo que gastas en calorías. Claro, aplicado. Y sí, aparecerá uno que te dice, es que yo tengo tiroides, ya, pero esos ejemplos son absurdos porque son ejemplos súper atípicos y esas personas tendrán que medicarse y buscar otra manera y también hay una solución para ello. Pero en general la regla es básica, es cierra la boca. Y es loco también, ¿o no? Porque hay gente que dice como... Hay dos tendencias. Como una que es ahorra y después otra es como aumenta tu ingreso nomás. ¿Cachai? Entonces gana más. Pero pasa mucho de que mucha gente empieza a aumentar su ingreso, pero su gasto es proporcional siempre a lo que mismo ha gastado. Entonces, se llama ley de Parkinson, se llama. Ley de Parkinson. Existe. En serio. Que tiene que ver con geometría y con otras cosas, pero que siempre que esté el espacio, algo va a hacer que se llene. Y por eso es que uno tiene que... Está bien, yo soy muy partidario de que hay que ganar más. Y encuentro que esas tendencias al final son tendencias para hacer videos virales, más que para tratar de realmente educar a alguien. Porque yo también gano mucho más que en esa época. Y sé que generar plata es súper importante. Pero todos esos gurús, cuando te dicen, no, es que ¿qué estáis pensando en el café? Que ahorrar vale huevo. Cuando tú hablas un poquito con ellos, te das cuenta que te están mintiendo hacia afuera. Quizás con una razón noble, no tengo idea, pero o que quieren generar contenido. Pero tú le decías, oye, ¿cómo te compraste tu auto? No, es que ahorré. ¿Pero cómo? Si ahorrar no era tonto, no que había que ganar más. Claro. Porque no es como que, me quiero un auto nuevo, gano 10 millones más en un mes. No, claro. Y la decisión de ganar más tampoco es, decidí ganar más, mañana gané más. Normalmente... Es una consecuencia de varias variables. De varias variables. Y cuando tú eres alguien que no tiene ni una habilidad desarrollada, si alguien que me está escuchando y oye, yo no sé hacer nada, le va a costar un montón. Porque significa que va a tener que emplearse más tiempo. Porque su tiempo vale poco. Una persona que aún no desarrolla habilidades, su tiempo vale poco. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? No va a poder decir a su jefe, págame el doble. ¿Por qué? Porque me empoderé. No. Claro. Esa persona que va a tener que hacer trabajar horas extra. Y le va a costar, y sacrificio familiar, y sacrificio de muchos tipos. O si dice, no voy a trabajar más, pero quiero que mi hora valga más, ¿qué va a tener que hacer? Tomar un diplomado, hacer un MBA, estudiar por internet, da lo mismo, pero va a tener que crear habilidades en el tiempo que no está trabajando. Porque no tienes más tiempo. No es como que no es que tú puedas decir, mientras trabajo, estudio al mismo tiempo. Entonces vas a trabajar como el Ford, dan a echar. Entonces, tenés que dedicarle más HH a algo. O a pulir tus habilidades, a crear una nueva fuente de ingreso, que es emprender, que también cuesta tiempo. Entonces, ganar plata sí, obvio que es importante. Pero si no sabes controlar tus ingresos antes de ganar plata, vaya a quedar en el hoyo siempre. Y está lleno también de ejemplos de futbolistas y cosas. Pero también, si uno se va al extremo, pero ese gallo que gana 200 millones mensuales, ya, pero son los menos del 0, ni siquiera uno, claro. 0. Entonces, y el mundo no va para allá, no todo fue, o sea, económicamente de hecho no se puede, no existe el concepto de que todos ganen infinito, no da los números. Entonces, uno primero genera, pero si no sabe gastar menos de lo que genera, va a tener siempre un problema. Entonces esa fue la gracia. Yo me adapté primero porque yo sí podía ajustar el cinturón, en mi caso. Entonces, ajusté yo estaba gastando esto y ganando esto, o sea, gastaba más de lo que ganaba, me ajusté el cinturón, me liberó la cabeza un montón y después, claro, dije, ahora voy a generar más, pero sin perder esta enseñanza de que nunca vuelvo a gastar más de lo que genero. Entonces, obviamente después fue muy virtuoso, porque todo el tiempo podía ahorrar y ahí... no sé, en esa época los gastos que yo siempre hablo y la gente se ríe, el gasto en café. Gasto hormiga. Yo gastaba mucho en café.
200 lucas mensuales. Brutal. O sea, ganando 2 millones no tiene... No, 10% en café no tiene... Es una tontera. Claro. O sea, aunque uno diga, es que a mí me hace el día, de repente me escribe, es divertido, me escribe gente, pero Francisco, es que yo en los cafés hago los mensos negocios. Ya, tu caso es raro. Claro, claro. No, la mayoría que tú veí en la fila del Starbucks son gallos que no están ganando, o sea, no están haciendo negocios, son gallos que están en la fila y ni siquiera se sientan ahí a tomarse el café, sino que se lo llevan a la oficina y en la oficina tienen café gratis. Pero no es que no me gusta el café de la oficina, así que me compro el de 5 lucas. Claro. Pero a la larga no hace sentido a nivel de número. No, hoy día sí me compro café. Y hoy día yo diría que mi presupuesto anda por ahí también, pero mis ingresos se multiplicaron bastante. Claro. Pero yo no sería tan tonto de decir, voy a seguir gastando, voy a seguir dándome los gustos y voy a ver cómo gano más. No. Bajé los gastos, me empecé a hacer el café en casa. De hecho, me gané un sobrenombre en la pega divertido por un tiempo, el guatón de la leche. Era más corto que hoy día. Y como quería gastar menos, en la pega había café gratis. Ya. Entonces yo llegaba con una caja de leche todas las semanas. Yo yo compraba como la caja y claro. Entonces decía, pasé de gastarme 10 lucas diarias a gastarme 900 pesos semanales en la cajita de leche. Ya. O 1800 si tenía que reponer en la semana. Y obviamente porque varios toman. Entonces, ese era mi gasto y el café estaba gratis. ¿Te fijáis? Entonces, al tiro ahorré 200 lucas, ponte tú que ahorré 190 lucas. O 180 lucas. Claro, y a la larga eso es... Y eso era un ahorro. Después y le salía ejemplo, a comer y qué sé yo. ¿Has visto todos estos ejemplos que hacen de que... Si, por ejemplo, esas 200 lucas las metí en SP500 de aquí a 20, 25 años... Todos van a ser ricos. Todos claro, van a ser claro. ¿Tú qué opinión tienes respecto al interés compuesto? Es fundamental. En verdad existe. Para la gente para que no lo conoce, el interés compuesto es tan simple como invertir, y lo puedo explicar con Super 8. Para que entiendan, no tiene que ver con como que inversiones sofisticadas. Si el Super 8 te cuesta 100 pesos y te compráis 10 Super 8 por 100 pesos y los vendí en, no sé, 150. Gastaste 1000, los vendiste en 1500, te quedáis con 1500. ¡Wow! ¿Qué podía hacer? ¿Volver a comprar 10 Super 8 o reinvertir los 500 y comprar 15 Super 8? Y con los 15 Super 8 vais a ganar más plata que vendiendo 10 Super 8. Ya, eso es en venta, que obviamente cuesta asimilarlo, pero en la inversión es lo mismo. Invertí 100.000 pesos y acá hay un dato rosa importante. Invertí 100.000 pesos, suponte que dio un 10% en el año. Salgo 110. Interés simple sería volver a meter los 100 y gastarme los 10. Interés compuesto es invierto los 110. Si eso vuelve a crecer un 10%, esos 110 ya no van a crecer 10, van a crecer 11. Y uno dice, ya, pero uno más es poquito. Porque el interés compuesto, la gracia es que el tiempo empieza a ser, y a partir más o menos del año 15 recién, si en verdad antes no se ven muchos resultados, ¿ya? Entonces, por eso es que los grandes inversionistas, la paciencia es una virtud fundamental. Recién como al año 15, los intereses comienzan a ser relevantes en el sentido de que lo que tú aportas es menos que lo que te da los intereses. Ya. ¿Ya? Y ahí es cuando uno dice, esta cuestión ya, estoy agarropapa, esta inversión ya me podría mantener quizá en el futuro. Pero tiene que haber mucha disciplina, mucha constancia y algo que es importante, porque estos fanáticos, porque todo el mundo parte las inversiones como con el S&P 500 y le baja porque escucha a los gurús que el 9% no es promedio en los últimos 100 años. Que promedio no quiere decir que todos los años 10-10. O sea, para que se hagan una idea simple, la gente que invirtió en el S&P el año 2000, que fue el año de la burbuja.com y que quedó la embarrada, las empresas, el S&P pasó una de sus bajas más grandes de la historia y demoró 13 años en recuperarse. Recién en el 2013 la gente tenía la misma plata que el 2000. Claro. O sea, pasar 3... No es lineal, lo sabes. No es lineal. Pum, 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 pero a la larga como que hacen proyecciones desde el punto cero hasta donde está al final y hacen como un promedio pero tú, gente de 13 años, ¿cuánto? ¿Un tercio de tu vida? Sí. Que no ves que tu plata esté recuperada. ¿Estarías contento? No, todos los años decir como, todavía no alcanzo. Claro. Entonces, es un tema. Entonces hay que entender que hay riesgos detrás de esto. Cuando aparece un gallo, que la S&P, y se lo recomienda a un señor más de edad, yo digo, te lo estáis matando. Porque quizás... Claro, nunca va a haber la inversión. Se pega el bajón y el señor no tiene 13 años para esperar. Entonces, y ahí es importante entender los promedios, invertir a lo que tú más conoces. Obviamente yo para mi jubilación, para mis 30 años en el futuro, yo digo, el S&P me suena interesante porque en 30 años sí le doy el espacio suficiente para que haga todas las variantes posibles. Y lo otro, invertir con un método que se llama DCA, que es que tú inviertes todos los meses
Porque también, este ejemplo que di del 2013 al 2000, o sea, el 2000 al 2013, es como si uno hubiera puesto toda su plata el 2000 y nunca más la Claro, toca. un capital inicial y lo dejáis Sí, ahí. po. Ya. La gente que ponía todos los meses se pega la bajada, se asustará con un poquito de plata, pero después cuando bajó hasta, no sé, Claro, compraron más 2002, barato incluso. estáis comprando más barato. Y ahí, esas que compraron en el 2002 sí vieron que subía. Para ellos, el S&P era maravilloso, que subía. El tipo del 2000 está alegando, oye, este es una estafa, pero cayó el 2002 y Claro. dice, compadre, esto está creciendo. Claro, claro. Entonces, tú te vas comiendo las bajadas y las subidas y al final vas promediando. Tremendo, tremendo. Y bueno, a ver, dentro de esta misma, volviendo un poco a la historia, Ya. me contabas que también el mundo inmobiliario es algo que te apasiona mucho. Sí, me encanta. Invierto mucho en ¿Cómo, propiedades. cómo nació tu pasión por ese mundo? Por la compra de mi primer departamento. Eso fue el año 2014. 2014. Cuando estaba en Telechile. Claro, y aparte está en el, como un poco en el auge así del mercado inmobiliario donde se pagaban prácticamente solos todos los departamentos. todo. O sea, tenías que ser muy malo para elegirlo invertir. Era como que, a ver, voy a elegir la propiedad basura con la inmobiliaria que se está cayendo a pedazos cerca de una cárcel. Ya, ese te iba mal. Claro, Pero todas las demás buenas. Y tú escuchabas, cualquier persona, tus papás, tu abuelo, cualquier persona que hubiera tenido una propiedad, incluso de subsidio, lo que sea, las propiedades habían subido al doble, era el mejor negocio de su familia, sin querer, era como, no sabían en qué minutos y ganaban sueldo mínimo y de repente su casita valía y tenían 50 millones de patrimonio. Increíble. Entonces, yo me di cuenta que el negocio inmobiliario, el mundo inmobiliario, cambia vidas. ¿Ah? Tanto para vivir, para invertir, para que no piensen que todo es plata, inversión. Porque el para vivir también, esa persona, o sea, esa familia que se sacrificó y se sacó el amor y su casita propia, que uno podrá estar en contra, pero yo encuentro que la casa propia es tremendo sustento también, y de repente le hereda a sus hijos, ese hijo ya parte un escalón más arriba, porque parte con un techo. Claro. ¿Sabes? Que los papás no pudieron porque tuvieron que sacrificarse para ese techo. Entonces, es muy tremendo el tema el mundo inmobiliario. Y ahí yo dije que impresionante. Ahí, eso sí, porque uno dirá, pero ¿cómo compró si no podía ahorrar? Porque la gracia es que la ley de Parkinson, uno se adapta a la plata que tiene. Yo me acuerdo que yo no podía ahorrar, yo siempre decía, no tengo capacidad de ahorro. Y Gabriel me acuerdo que me vendía, me decía, pero Pancho, ¿cuánto ganáis? No, un palo. ¿Y con quién vivís? Con mi hermano. ¿En qué gastáis? No sé, en piscola. No sé, no sé, pues se me da la plata nomás. Pero ¿tú crees que no puedes vivir? No, en verdad yo sí creo. ¿Cuánto cuesta la cuota? 140 lucas. Sí, 140 lucas. Ya, pues tratemos. Ya. Empezaste a ahorrar como el pie en cuota. Sí, pues. Sí. Se pagaba el cheque y mi sueldo pasaba de 1 millón a 860 y vivía con los 860. Claro, yo no me adapté a esa plata en ese entonces. Entonces, uno se adapta a la plata que tiene. ¿Sí? Obviamente la persona que gana el sueldo mínimo, esto no es así, no es como que si ganas el sueldo mínimo y ganas 300 te vas a adaptar, no tenés por dónde. Claro. Pero con 1 millón viviendo con tu hermano se podía, obvio que sí, eran gastos innecesarios. Una vez que pasáis las necesidades básicas, ahí es donde uno empieza a ver qué pasa. Entonces ese departamento lo compro, me da renta, como 80 lucas de diferencia entre arriendo y dividendo. Lo vendo el 2019 en esta época de crisis, que yo ya estaba todo, gano 20 millones de pesos. Y incluso, ojo, con eso no pude saldar mis deudas. Ya. ¿Y incluso saldaste tus deudas? No saldé mis deudas, no, cambié el auto. Ahí cuando te ganaste la cabeza. No sé, estaba mandado a hacer. Entonces, por eso después vino todas las reflexiones, claro. Porque vivía en este pseudo burbuja personal, ¿no? Pero entendí lo potente del mundo inmobiliario y trabajaba con mucha gente, cientos de inversionistas compraron, algunos directamente conmigo, otros yo trabajaba en un equipo de venta de 300 personas. O sea, manejaba harta gente. Y un desafío era educarlos para que vendieran bien también, porque es una industria que no es regulada. La industria inmobiliaria es carnaza. O sea, claro. Los corredores, tanto el corretaje como los brokers, cualquiera puede ser, se lanza a la vía. Hay algunas asociaciones, la COP, qué sé yo, que tratan de profesionalizarlo, pero es una industria sin barreras de entrada. Entonces entraba el que necesitaba plata, y esa era como la lógica en general. En ese tiempo, en 2014, ¿cuál era la tasa de interés que había? 5, 6, no sé. Igual era... Sí, pero los precios eran tan bajos que daba lo mismo. Mira. ¿Sí? Que al final las tasas, o sea, hay países que las tasas son del 10%, pero... Claro, el mercado es muy... Perú, claro. Hoy día bajó un poco, ya bajó, pero bueno, Perú partió con los créditos hipotecarios, que es muy loco, porque la gente vive en su realidad
y acá uno empieza a entender. Juzgan, por ejemplo, al otro que vive en una burbuja, pero ellos viven en una burbuja de país. Porque el resto de Latinoamérica vive como la mugre, en varios lugares, no en todos, pero... o sea, piensa, sin llegar más lejos, 50% de pobreza en Argentina. Aquí ya no se conoce lo que es la pobreza que viven ellos. ¿Ah? ¿Hay pobreza? Sí. Pero esa pobreza de que tú dependas que el Estado te traiga la maicena para comer, porque si no, no tienes de qué comer, eso acá en Chile ya no es tan así. Yo no conozco familias que estén esperando que les vengan el gobierno a pasarle una olla de porotos negros para comer, porque si no se muere. Claro, están apretados, pero no... Ya. Pero entonces, todos tienen sus burbujas. Y en Chile tenemos la burbuja inmobiliaria, no en el más sentido, sino que la burbuja que vivíamos con crédito hipotecario, cuando todo Latinoamérica no había crédito hipotecario, solo en Brasil. ¿Ah? El resto de los países, ¿qué es eso? ¿Pero cómo? Claro. ¿Tú no compras cash en la propiedad? No. No, un crédito se paga solo, funciona. Está muy, muy bonito el tema hipotecario y crece mucho, porque en ese año también se destapa la olla de que esto era un instrumento de inversión, entonces hay una mezcla entre personas para vivir. Hay muchos factores también. Muchos extranjeros empiezan a venir a Chile, mucho. Chile se convierte en un país referente, todos quieren venir para acá, de todos los estratos sociales, o sea, gente que con poco dinero y gente con mucho dinero, pero se llena de argentinos, venezolanos, para qué decir, muchos, colombianos, peruanos, europeos incluso. Chile se vuelve un foco Latinoamérica, atractivo. sí. Entonces tenéis mucha demanda de arriendo. Los arriendos suben también. Pese a que hay harta venta, uno diría, oye, pero todo se arrendaba. Y viene el 2019 estallido y ahí cambia un poquito el panorama para todos. Pero en ese boom, uno está en el fondo entrenando a todas estas personas para que vendan propiedades lo más sano posible. ¿Y a día de hoy cómo ha cambiado eso? ¿Tú crees que es un buen momento para invertir? Siempre es buen momento, pero la diferencia es que hoy día ya no es... bueno. Claro, no ahora al revés. Entonces, si ahora hace así, malo. Y tú tienes que buscar con pinza. Yo este año es el año que más departamentos he comprado. Mira. Lejos. Independiente sea que el mercado está como hacia la baja. Cuando la gente tiene miedo es donde uno puede ver muchas oportunidades. Pero hay que elegirlas muy bien. En general, bueno, los 3 que he comprado los he comprado en mis propios lanzamientos. Yo me hago harto lanzamiento inmobiliario y negocio muy buenas condiciones con la inmobiliaria. Pero acá se cumplen varias cosas. Uno tiene capacidad de crédito, que yo tengo. Entonces los bancos me ven muy bien. Tengo buenos ingresos, es muy estable. Entonces puedo comprar. Pillo oportunidades buenas y eso me permite acceder en el fondo a algo interesante. Porque si te cuento el cuento para atrás, 2019 vendo ese primer departamento, me gasto la plata, me quedo en pañales de nuevo. Y el 2020, que me cambio con todas estas reflexiones, como que hoy quiero cambiar mi vida. De hecho, ese 2019, lo único que sí hice bueno es que volví a comprarme en blanco. Como que dije, no puedo dejar, aunque esté mal, igual voy a apretarme el cinturón porque yo ya estaba acostumbrado a pagar una cuota, voy a volver a pagar la cuota. Claro. Pero el 2019 yo estaba con el apetito como de crecer, tenía ahorros, pero no tenía mucho porque estaba empezando y tenía mis deudas. Entonces empezó a recurrir, y ahí algo súper importante, que el método, en el fondo, uno observe dónde está parado, porque uno siempre tiene oportunidades. Por ejemplo, tú me contaste que una de tus oportunidades aprovechaste de explotar a tu tía. ¿Sí? En buen sentido. Claro, sí, destacamos. Y para hacer un negocio. Y si no hubiera tenido eso, tendría que haber buscado por otro lado, pero siempre uno tiene algo. Sí. Y cuando alguien no tiene nada, bueno, esa persona hará un camino más fuerte y después tendrá tremenda historia que contar que probablemente le va a ayudar a ganar plata, a contar esa historia de que partió de cero. Así que es realmente alguien de cero. Pero en este caso, yo dije, tengo mis 2 hermanos que sí tienen ahorros y yo tengo acceso a oportunidades. Entonces dije, hermanos, vámonos un tercio, porque ya he logrado ahorrar, no sé, 2 millones, el pie de esto es 6 millones y compremos a tercio el departamento. Porque de verdad yo tengo buenas oportunidades todo el rato. Bueno, ya. Y lo aprovecho de meter la inversión porque yo sabía que ellos no invertían en nada, eran buenos para trabajar y ganar plata y ahorrar, y no ahorran en nada. Entonces dije, quiero que nos pase lo de la mamá, les cuento un poco mi cuento. Y me dicen, ya, embarquémonos. Entonces, 1 departamento, 2 departamentos con mi hermano. Después, año 2021, a mi señora, lo mismo, embarquémonos. Otro departamento con mi señora y otros 2 departamentos con mi hermano. O sea, ahí pasa 2 a 5. Después, 2022, un terreno con mi señora. 2023, un terreno en Estados Unidos con mi señora. Otro departamento y otro departamento en blanco. Y después, ahora este año, son casi todos reservas, pero uno de esos departamentos se va a entregar ahora.
Otro lo compré este mismo año y el otro es para el próximo año. Y me Y un gusta hábito. mucho la inversión inmobiliaria. Sí, Claro. yo creo que creando patrimonio, siento que una inversión es muy formidable, que le gana a muchas inversiones, especialmente por el tema del apalancamiento, que es el tema de que no ocupas plata tuya. Aunque estén las tasas un poco más altas, Claro, aunque sea más caro pedir plata, igualmente. el negocio, si tú haces bien los números y ves que es una inversión que estás comprando por debajo del precio de mercado, que eso es súper relevante, vas a hacer un buen negocio. Increíble. Es un mundo que a mí... Yo ahora me estoy incluso empezando a meter también. Bueno, Y lo encuentro... Es como de los pocos... De las pocas inversiones que no se me aprieta la guata cuando pienso en comprar. Porque también, no sé si te pasó que... es que no eres estable, no tienes Claro. estas cosas así. Tú Perdiste plata, por ejemplo, Sí. en acciones o cosas así. Sí, totalmente. O sea, en trading, cero. Que me 3 veces cuenta. Uf. O sea, a cero. Pero primero con no tanta plata, y después con un monto más importante. Mm. Y el tercero ya fue con conciencia. Dije, ya, ahora sí estudié, ahora lo voy a hacer. Y no me sirvió de nada los estudios porque yo soy muy emocional. Entonces yo veía la acción crecer y en vez de sacarle la plata, ahí va a seguir creciendo. Después bajaba y decía, no voy a sacarla, no voy a sacar. Y se me iba a cero. Chuta. Entonces Claro. me cuesta mucho el Y trading. con la inversión inmobiliaria no te pasa eso. Es que no puedo. Si Claro. me da susto, es como... ¿Qué La voy a hacer? cagaste. ¿Qué voy a hacer si está, Ya la está? compraste. Entonces, por eso me gusta tanto también, Claro. porque va con mi perfil. Es como que si ya me embarqué, y si están dando, y tendré un problema con el arrendatario, pero yo siempre tomo las precauciones. Tengo ahorros para solventar un año de arriendo si no se arrienda. Ya. No me meto sin... Siempre hay un entender análisis lo que previo Sí. importante. Ya. Entonces, me tiene súper tranquilo. Yo sé que obviamente ninguna inversión es la mejor del mundo, y esta tampoco, pero me tiene súper tranquilo. O sea, que sé que es un patrimonio que está creciendo, que no depende que yo esté encima todo el día viéndola. Entonces, las están administradas, se paga una administración, que eso tiene más costos. Hay gente que lo hace por su cuenta. Yo prefiero delegar esa parte y dedicarme, que como bien importante, a ganar plata en los negocios donde genero ingresos. Estos son estos resguardos del capital que está creciendo además. Y actualmente, ¿cuáles son tus proyectos? Iniciaste por una parte FineUp, también Sí. iniciaste el podcast. Sí. ¿Y cuáles son tus proyecciones? Si yo abro en el fondo el abanico, actualmente cosas que tengo. Yo renuncié a capitalizarme en el 2011 y me desligué del mundo inmobiliario por un buen tiempo. Es divertido eso porque un dueño de una inmobiliaria me hizo volver. Ya. Como que me pegó un sacudón de cabeza y me dijo, Francisco, ¿Qué estáis haciendo? todos te queremos en la industria inmobiliaria y me estáis diciendo que te estáis yendo porque te gusta la educación. ¿Qué te pasa? Y yo, no, pues que estoy enamorado de la educación. Pero, bueno, de verdad eres de las pocas personas que las inmobiliarias confiamos en ti. Porque ni entre nosotros confiamos muchas veces. Entonces me dijo, no pierdas ese, me dijo, capital social. Me dijo, no pierdas tu capital social. Y con eso por lo menos gana plata para fomentar tu educación. Y yo ¿Cómo ahí definiría el capital social? ser honesto, reconocido. Como estar establecido en una tu marca industria. personal es Sí. un capital social. Ah, ya. O sea, eso es una capital Por social. ejemplo. En mi caso yo no tenía marca personal como influencer en ese entonces, pero sí tenía una marca personal reconocida en la industria Ya. inmobiliaria. O sea, si decían Francisco Arkeman, sabían quién era yo. Ujú. Tenía un podcast inmobiliario. De hecho, en ese tiempo mis vendedores me decían que 2/3 de la venta al menos llegaban a la empresa diciendo, oye, yo escuché el podcast de Francisco, escuché el Mira. programa de Francisco, que era todo inmobiliario en ese minuto. Entonces, y por eso ¿Con quiero Pera y invertir Finanza acá. era inmobiliario? No, Ah, ya era otro. Aprende inversión inmobiliaria. Ah, mira. Bueno, que partí con un cintillo de call center, 0 pesos ¿Serio? a la vía. Mira. Pero me hizo renombre. ¿Ah? ¿Y ese cuándo lo comenzaste? ¿Ese primer podcast? El 2000, si no me equivoco, lo empecé el 2011. Ah, ya fue. O sea, Sí, 2011, mentira, el 2020. Ese 2020. año que me bajó la locura, como yo aprendí mucho de podcast, dije, voy a devolver la mano al mundo con podcast. Ya. Y el Y 2022 comenzaste con Pera y Finanza. Sí, sí. Ya. Entonces antes Sí. era de inversión inmobiliaria específicamente. Específica, sí. Pero Y finanza después- es transversal. Y con Pérez Finanza ya lo pensé como negocio además. Pero Ya. el otro era, quería devolver la mano al mundo y buena onda, pero también ahí me di cuenta que cuando la gente crea valor, se te devuelve siempre. Claro. ¿Y cuál crees que es el impacto que tiene la marca personal en, por ejemplo, los negocios que has hecho tú? Muy importante, para que te hagas una idea. Ya, como decía, negocio primero, franquicia Capitalizarme. Cuando volví al mundo inmobiliario, se dio la oportunidad que en Capitalizarme estaba franquiciándose. Ujú. Dije, ya, vamos a hacer uno. Me ofrecieron y dije, ya, perfecto. Y junto a mi señora, que es una bestia, ella ya era vendedora en ese momento. De hecho, yo la conocí vendiéndome seguros. ¿En serio? Yo tengo hartos seguros de vida y cosas porque los compré a ella. Y después yo le dije, ¿por qué no te venía a vender departamentos? Pues si sabéis vender un intangible, acá la voy a hacer de lujo. Claro. Y la fue muy bien.
Y después ella quería ya no quería ser más vendedora, quería escalar un poco más. Y dijo, hagamos una franquicia y tú seas la líder de la franquicia. Ya. Y hoy día le va muy bien ahí. Entonces, eso genera muchos ingresos para la familia. Ujú. Nosotros vendemos, no sé, 40.000 UF mensuales en esa franquicia. ¿Ah? Luego está mi rol, si lo veo como en generación de ingresos, por así decirlo, mi marca personal influencer. Ujú. Y obviamente que afecta positivamente al otro. Yo hago las campañas de marketing para mi franquicia. Ujú. Entonces, mi rol de influencer hoy día funciona como una marca que tiene contratado a 3 personas. O sea, está trabajando un hermano conmigo que es mi manager. Hermana, ya, buen nombre. Sí. Entonces está mi hermano que él ve todas las relaciones comerciales con las marcas. Está la ELA, que es una agencia de comunicaciones que la conocí porque se ganó un libro, un concurso mío. Y cuando la conocí, me dijo que estaba de capa caída, su empresa estaba quebrando, pero nos hicimos como que hubo buena onda. Y le dije, ¿y por qué no hacía eso que estás haciendo con un influencer? Probemos. Es que te pago 1 millón mensual para probar. Ya, po. Y ha sido un match tremendo. Y ella me ayuda en qué? Edición, grabación. Todos los lunes yo me junto si alguien quiere ir a saludar, me junto en World Café de Plaza del Golf. Ya. Y de ahí salgo a grabar los videos de todos los días. Entonces ella me graba y después me edita todos los videos y me manda como, oye, Francisco, te den plata, esto, allá. Trabajo con la Connie, que era ex jefa de marketing de Capitalizarme, que cuando la echaron, porque a veces las empresas echan gente porque tienen que hacer recortes, yo le dije, no, ven para acá. trabaja conmigo como freelance. Ella hoy día es independiente, entonces tienen varios clientes. Y ese equipo trabaja con mi marca personal. Y ahí eso están dando, funciona con auspicios, que lo bonito de eso sí, que yo fui preguntándole a la audiencia, oye, ¿le gustaría que trabaje con auspicios? Porque yo necesito generar ingresos, porque si no, no puedo hacer esto gratis toda la vida. A menos que sea filántropo, pero no soy. Todavía no. Entonces, perfecto. Y trabajo solamente con empresas que yo invierto. Esa era mi forma. Y hoy día estoy aceptando otras empresas, pero que no son de inversiones. Ya. Por ejemplo, ahora estoy muy feliz porque hacer un acuerdo con una viña. Mira. No sé nada que ver. ¿Te gusta el vino? Sí. Ya. Entonces, pero lo divertido es que... ¿Se puede saber cuál es o...? Sí, medalla real. Ya. Sí. Y me dijeron, Pancho, nosotros te vamos a mandar una caja de vino, te vamos a pagar un fee. Pero además de eso, con vino. Sí, no, pero aparte me van a pagar. Pues, eso, buenísimo. De hecho, yo hago poco canje. Yo siempre una marca me dice, Pancho, ¿te podemos mandar 2 millones en productos? No, págame. O sea, si yo quiero compro todos los productos, porque no sé ¿qué voy a hacer con tanto producto? Tanto vino también. Entonces, páguenme. Y quieren hacer un sorteo que eso me encantó. ¿Cachai? Como van a sortear 2 millones para la audiencia. Eso dije, qué entretenido, ya esto, ¿cómo nos va a caer bien? ¿Cómo va a ser divertido hacer como una pausa de los consejos de inversiones y de repente, oiga, concurse para ganarse 2 millones? Divertido. Claro. Entonces, eso. Ya, eso es marca personal. Después, el podcast, que ese es un negocio. Hoy día mi podcast, yo diría que es de los pocos podcasts rentables del país. Obviamente hay estrategias de podcast. Yo me imagino, este podcast tú no buscas auspicio, sino que tú buscas que sea como un todo para tu método de lanzamiento. Y eso está muy bien. Correcto, sí. Que era como mi podcast inmobiliario, que me ayudaba en la industria inmobiliaria. Pero en mi caso es un podcast que tiene 4 sponsors y le da trabajo a 4 personas también. Y me gusta. Yo en verdad soy apasionado. Yo creo que generar empleo es súper bonito. Que a veces hay personas que hacen como toda la pega para tratar de ser lo más livianos y todo para uno. Que también cada uno tiene su propósito. Pero yo creo que es súper relevante que exista empleo, que haya crecimiento, que haya personas generando. Y a mí me gusta mucho eso. Entonces, y aparte uno de mis sueños de chico en la universidad, se reían, me acuerdo que harto. No sé si era porque era muy católico, no sé, pero yo dije como, a mí me gustaría ser como Polman y Padre Hurtado. Y me dijeron, millonario y ayudando. ¿Y por qué? No, porque yo decía como en ese tiempo, decía como los ejemplos de empresarios normalmente son malos, y ahora me da cuenta que hay empresarios espectaculares, solamente que los que salen a la son palestra, los que salen por cosas malas. La gente les busca todas las yayitas y algunos sí tienen, que sí. Pero dije, ¿cómo? Pero no puede ser que ser empresario no puede ser malo. ¿Cómo? Si son los que te están ayudando a que haya empleo y que gente trabaje y tenga sueldo y familia. Dije, voy a ser conocido por hacer las cosas bien. Ese era como uno de mis deseos cuando entré a comercial. Entonces ya, podcast y libro. El libro yo pensé que no iba a darme nada. Lo hice porque quería impactar a más personas. Iba como en esta línea de los 100 millones de educados. Porque yo decía, los podcasts, piensa que un podcast exitoso, onda top 10, es un podcast que lo escuchan 5.000 personas. Entonces, no es tanto. Claro, no es tan difícil. No es tan difícil. O sea, es difícil, hay que hacer la pega,
Pero la audiencia que escucha podcast sigue siendo reducida. Entonces yo tenía que estar en otras cosas. Y libros, hay mucha gente que lee libros. Entonces yo quería mi libro, empezó a decir a todo el mundo, llega Zigzag, hacemos el libro en conjunto y se convierte en un bestseller. Y el segundo está en esas vías, entonces, que se llama Comperas y Finanzas y Comperas e Inversiones. Y sí se terminó siendo un ingreso. Yo no lo tenía considerado, pero hoy día me llega un bonito no menor. Ahí cada uno puede hacer el cálculo. Uno se lleva al 10%, pero 10% de 15.000 copias en un año, igual es plata. Claro, claro. Igual es plata. Entonces, fue como, qué interesante. Entonces, está el libro y después está algo que viene con la marca personal, pero son las charlas. Las charlas, los seminarios. Tengo el Finance Fest, que es un festival que hago una vez al año, que es muy potente. Y FineUp, que es esta patita última que la dejo para el final porque es como la guinda, que es este streaming de educación financiera. El Netflix de la educación financiera. El Netflix de la educación financiera. Que ese no me da nada todavía. Llevo un año sin nada, pero sí es una empresa que tiene potencial y que sí puede impactar positivamente a llegar a mucha gente. Sí. Porque ahí dejo de ser yo. Claro, está con tu propósito de 100 millones de personas. Son 70 profesores y creciendo. Entonces, porque aunque uno se crea muy bacán, muy gurú, lo que sea, la marca personal tiene un límite. Siempre. Y no todo el mundo va a escuchar a la misma persona. Siempre. Y todos los grandes escritores, todo. Hay gente que les cree, hay gente que no, hay gente que le interesa, hay gente que le cae mal, no le gusta su tono, es que ¿por qué habla de eso? Entonces, la gracia es que en FineUp no soy yo. Son muchos. Entonces, si no te gusta te gustará este otro y así. Qué tremendo. Oye, Pancho, ya como la última pregunta. Si te pudieras decir al Pancho cuando está endeudado, que está partiendo, un solo consejo. ¿Cuál sería? Un solo consejo es, en verdad, comienza a ahorrar inmediatamente. Porque se te abren demasiadas puertas. El comenzar y baja el ego. Bueno, en verdad son como dos en uno. Comienza a ahorrar y baja el ego. Porque de verdad, si hubiera tenido ese hábito de joven, o sea, yo pienso como esas fantasías, así como hoy si hubiera empezado a ahorrar a los 20, que ya ganaba plata, sería millonario. No sé si habría sido real, pero cuando uno tiene capital, de verdad se te abren muchas puertas y de todo sentido, porque no es como que todo es plata en la vida, no, es como con ese capital puedes estudiar mejor, puedes aprender más cosas, puedes ayudar a más personas, y lo tuyo es como, no, es que mi vida es ayudar, sí, pero con plata créeme que ayudas mucho más. Puedes tomarte tiempo, que te compra tiempo, entonces puedes darte el tiempo de ir a ayudar a las poblaciones, perfecto, pero si estás sin ni uno, tu vida depende de la oficina, y ¿cuándo vayas a ir a la otra cosa? Entonces, empieza a ahorrar, y genera ese hábito de vivir con menos de lo que ganas. Y ahí, para mí eso es como el desbloqueo. Las personas que viven con menos de lo que ganan, siempre tienen. Entonces siempre están tranquilas, es otra historia en su cabeza. Y ahí pueden empezar cómo ganar más, cómo emprender, como todo lo que queráis. Pero una base de la cual como que te permite construir todo lo demás. Sí, porque cuando uno ve emprendedores que dicen, es que yo no ahorré nada y lo hacía. Sí, pero tú venías de una familia que igual, como que tú sabías que si te iba mal, te ibas a la casa de los papitos y... Claro, entonces, claro. No un consejo que aplica a cualquier igual tenían persona. un ahorro. Sí. Un ahorro familiar. Sí. La persona que no tiene ni un ahorro real no puede partir cosas. Tiene que emplearse hasta el forro. Bueno, muchas gracias, Pancho. De verdad te pasaste. No. Un grande. Gracias. Y nada, ha sido un placer tenerte. Gracias a ustedes. De verdad, ojalá que les vaya muy bien porque están haciendo un inmenso camino también. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.